Se viene la respuesta que habíamos estado esperando. ¿Cómo terminó Kuma en el East Blue? ¿Por qué fue a la Villa Fuchsia? Y sobre todo, ¿quién le contó sobre Monkey D. Luffy? Un plan maestro que ya nos habíamos imaginado. Bonnie escapando por primera vez del gobierno. Siéntate, porque la revelación final de este capítulo te va a dejar con la boca abierta. Hace 3 años en el East Blue, reino de Goa, específicamente en el monte Kolubo, Kuma veía a la distancia a Luffy de 16 años entrenando, alzando su pierna de goma y estirándola hasta el cielo para dejarla caer con un pisotón de un poder destructivo impresionante. Esta técnica llamada Gomu Gomu no Axe, que en el futuro veríamos por primera vez en el Baratie, cuando Luffy destruyera la plataforma del restaurante. Ojo que claro que la vez más icónica fue durante la batalla contra Arlong, pero no nos adelantemos, que a eso vamos. Así veíamos a los animales salvajes del monte, antiguos contrincantes de Luffy durante su infancia, quedar impresionados ante tal impacto, viendo cómo Luffy ya los había superado en fuerza, mientras que Kuma seguía caminando por el bosque, espiando muy de cerca a Luffy, mientras se le venían a la cabeza unas memorias con Dragon. El día en que justo en las costas del reino de Goa, allí mismo en el East Blue, posiblemente estamos hablando del mismo día del incidente de la Terminal Gris, cuando Dragón rescató a Sabo hace 12 años. Pues ese día Kuma le comentaba a Dragón que no podía dejar de notar que él tenía una conexión especial con esta isla, un cierto grado de familiaridad. Y que no solo eso, sino que hace unas horas, cuando había ido a estirar las piernas en una pequeña villa justo en las costas de la isla, allí había conocido a un niño pequeño. Dragón se mantenía en silencio, escuchándolo, hasta que de repente lo interrumpió diciéndole que si iba a seguir hablando de eso, que mejor lo apuñalara, que mejor lo matara en ese mismo momento. Kuma volteaba sorprendido preguntándole que a qué se estaba refiriendo. Para Dragón contestarle con la respuesta que habíamos estado esperando, que después de todo, un hijo es el punto débil de cualquier padre. Kuma sin palabras no podía creer lo que acababa de escuchar, y así, mientras nos alejábamos del Wind Granma completamente negro, escuchábamos a Kuma disculparse con Dragón, decirle que simplemente iba a olvidar lo que había visto. Aquí hacemos un paréntesis porque lo que Kuma entendió de esta situación es que Dragon por ningún motivo quiere que nadie sepa de su relación con Luffy para protegerlo, porque siendo el líder del ejército revolucionario, el día en que el gobierno se enterase de la existencia de... Pero esperen un momento, ¿que el gobierno no sabía ya que Dragón es el hijo de Garp y que por consecuencia Luffy era su hijo? ¿O Garp mantuvo en secreto la existencia del hijo de Dragon durante todo este tiempo? ¿O que el gobierno no conectó el apellido de Monkey D con estos 3 individuos? Uno miembro de la marina, otro el líder del ejército revolucionario y el último el futuro rey de los piratas. Esta es una cosa que tendremos que esperar para ver. Por ahora volvamos a hace 3 años, cuando Kuma misteriosamente, y a pesar de la promesa que le hizo a Dragón de que iba a olvidar al niño que había visto, volvió a pararse en el East Blue, específicamente en el monte Kolubo. Y esta es la diferencia, porque en el recuerdo le había dicho a Dragon que había encontrado al niño en la Villa Fuchsia, pero lo que vimos ahora es a un Luffy de 16 años en el monte Kolubo. Allí Kuma se había adentrado al monte escondiéndose detrás de los árboles para espiar a Luffy, viéndolo entrenar, conociendo su personalidad. Tal vez lo estaba evaluando para ver en qué clase de persona se había convertido desde la última vez que lo había visto cuando tenía apenas 7 años, mientras que Luffy, ignorante de la presencia de Kuma, se quedaba fascinado después de haber dominado este ataque tan poderoso, diciéndose que se lo iba a guardar para cuando se enfrentase a un enemigo poderoso, que cuando finalmente saliera al mar y pudiese conocer a sus nakamas, tendría que estar listo para cuando alguien les quisiese hacer daño, ser fuerte para poder proteger a sus nakamas de quienes los quisiesen separar. Y finalmente, cuadro oficial de presentación
presentación: Monkey D. Luffy, 16 años, un año antes de comenzar su aventura como pirata. Mientras que Luffy continuaba diciendo que él nunca iba a dejar que algo malo les pasase a sus nakamas, pero que si alguien lo intentaba, ¡zas!, les iba a soltar tremendo Gomu Gomu no Axe en plena cara, y ahora sí, justo como se la metió a Arlong, justo como protegió a Nami. Que si a poco este movimiento final no era genial, preguntándole a los pobres animales salvajes que estaban aterrados, mientras que Luffy les decía que no se preocupasen, que él ya no comía debiluchos. Pero así, de repente, entre las sombras del bosque, se escuchaba un pere. Y para el momento en que Luffy se había percatado, en que había volteado para ver de quién se trataba, Kuma ya había desaparecido. Luffy enseguida revelaba que había sentido escalofríos con esta enorme presencia, que después de todo, sabía que en el monte aún quedaban contrincantes poderosos, pero que los iba a superar a todos antes de salir al mar. Así de repente volvíamos al barco de Kuma, escuchando por Denden Mushi a los oficiales del gobierno, continuando directamente con la conversación que dejamos del capítulo pasado, que le habían llamado para darle una nueva misión, que les confirmara su ubicación actual. Órdenes que al final no tenían nada que ver con Luffy o con la Villa Fushia. Que se apresurara porque algunos piratas habían asaltado un barco de mercancías, que sus órdenes eran exterminar a esos piratas. Así veíamos cómo Kuma llegaba hasta el barco de cargo, mientras que los tripulantes les decían que los piratas los habían sorprendido apareciendo de la nada, pero que primero debían encargarse de los heridos y mandarlos al hospital. Los oficiales del gobierno le volvían a llamar, pero Kuma, ocupado con atender a los civiles primero, los ignoraba, mientras que les decía a los heridos que se iba a adelantar con algunos de ellos, pero que el resto se preparasen. Mientras tanto, el gobierno seguía insistiendo, llamando a Kuma, los comerciantes agradeciéndole infinitamente por su ayuda, y así veíamos a Kuma finalmente llegar hasta donde estaban los piratas para decirles que se rindieran inmediatamente, mientras que estos rogaban por sus vidas, que los perdonasen, que lo iban a devolver todo, que no valía la pena morir por esto. Pero entre todo el alboroto, leíamos una vez más otra de las cartas de Kuma que decía: querida Bonnie, el mundo está lleno de bellezas que no pueden ser capturadas en fotografías o en libros. Anhelo tanto ver tu brillante sonrisa cuando finalmente puedas presenciar estas maravillas con tus propios ojos. Pero de vuelta en el reino Sorbet, desde la iglesia, Bonnie preguntaba una y otra vez si había llegado algo, que si ya estaba aquí, abriendo el buzón con los ojos esperanzados, solo para ver que estaba completamente vacío. Los aldeanos viéndola intentar e intentar, diciéndole a la niña que Kuma probablemente había estado ocupado, que era eso o que las gaviotas no estaban entregando bien el correo. Bonnie los volteaba a ver diciéndoles que no era posible, que su papá le había prometido que le iba a escribir muchísimas cartas, pero la anciana Connie le decía que esas cartas tenían que recorrer una gran distancia, que no se decepcionase, que tarde o temprano iban a aparecer. Así, en uno de esos días soleados, veíamos a una gaviota de Morgans entregar el correo justo afuera de la iglesia. Alpha recibiéndolo, alzándolo con sus propias manos y diciendo sin sorpresa que era solo el periódico. Y otra vez, una de esas cartas conmovedoras escritas a mano. Alpha entonces le ordenaba a otro de los agentes del Cyberpol 8 que se encargara de dejar este periódico en el buzón de la iglesia. Así Bonnie realmente se ponía feliz cuando el correo había llegado, pero con la decepción de que el aldeano le decía que no, que otra vez se trataba solo del periódico, que no había carta. Y Bonnie tan triste que ya no lo podemos soportar. Y así pasaban los meses en que periódicos llegaban y llegaban a la isla, pero Alpha continuando con el mismo procedimiento, sacando la carta y ordenándole a los otros agentes que pusieran solo el periódico en el buzón de la iglesia. Mientras que se quejaba de la cantidad de cartas que estaba escribiendo Kuma, que eran aproximadamente 10 por mes. Y así, mientras veíamos la dedicatoria de una de las cartas con letras gigantescas diciendo: para Bonnie,
Alfa, miserable, con el corazón podrido, se burlaba preguntando que de dónde demonios Kuma encontraba tanto que escribir, y rompiendo la carta a pedazos decía que no se podía ser tan empalagosamente patético. Y viendo un barril completamente lleno de cartas hechas pedazos, seguíamos escuchando la voz de Kuma en estas cartas. Y una última cosa, Bonnie. Probablemente ya estés harta de que te lo diga tan seguido, pero te amo tanto. Me aseguraré de escribirte pronto. Pero Bonnie, privada de estas maravillosas cartas, crecía con decepción, al punto de estar enojada, usando cualquier oportunidad para ponerse violenta. Los pescadores pidiéndole que por qué no mejor se ponían a jugar Jenga, pero Bonnie rehusándose, canalizando su tristeza, su depresión en violencia, convirtiendo su cuerpo en lo que ya habíamos visto en Egghead, el futuro distorsionado con cuerpo de bucanero, listo para pelear. Pero justo en ese momento, Alfa abría las puertas de la iglesia para decirle a Bonnie que era hora de tomar sus medicinas, pero en ese momento apenas registrar lo que acababa de ver, para tallarse los ojos y volver a ver a Bonnie, pero ahora con su cuerpo de niña normal, sentada encima del pecho de uno de los pescadores molido a golpes, mientras que Alfa les preguntaba que si se estaba imaginando cosas o no, pero que juraba haber visto a Bonnie con un cuerpo gigantesco. Pero así esta escena no pasaba a más, para luego ver a Bonnie sentada abriendo la boca para recibir su medicina, preguntando que si de verdad tenía que tener un sabor tan agrio. Alfa respondiéndole que eso solo significaba que la medicina estaba surtiendo efecto, pero la desgraciada hipócrita pensando para ella misma que lo que le estaba dando era solamente un placebo. Al mismo tiempo que uno de los pescadores allí al lado le susurraba a la anciana Connie que le explicara por qué estaban escondiendo las habilidades de Bonnie, a lo que la antigua reina de Sorbet le contestaba que era para estar seguros, que después de todo se dice que un halcón talentoso esconde sus garras hasta el momento indicado. Pero cambiamos de frente para ir al laboratorio 08 de la Marina, el futuro Egghead, en donde ya todo más transformado, ya más parecido a la actual isla del futuro, una voz misteriosa celebraba a Vegapunk, diciéndole que realmente lo había logrado. Vegapunk respondía que ahora solo hacía falta levantar el cerebro y el laboratorio usando las nubes isleñas, que si a poco no era fascinante, que cerca de la mitad de lo que estaba viendo eran solo hologramas, que él había planeado todo esto para Punkasar desde hace muchísimos años, pero ya ustedes se saben la historia. Así veíamos que la voz misteriosa pertenecía nada menos que a Stussy, quien continuaba diciéndole que además de todo admitía que ese nuevo corte de cabello, corte de cabeza, le sentaba muy bien. Vegapunk riéndose y respondiéndole que ahora se sentía más ligero que una pluma. Luego veíamos a Stussy comentarle a Kuma que había escuchado que estaba por perder su sentido de la individualidad, su personalidad, mientras que le preguntaba que quién de los dos era el que tenía el destino más inestable, el humano que carece de voluntad propia o el clon que no es humano pero sí tiene voluntad. Vegapunk interrumpía la conversación para pedirle a Stussy que dejase de ser tan pesimista, que ella era tan humana como ellos dos. Kuma, a punto de ser ingresado a la máquina, se enderezaba un poco para preguntarles que realmente qué debía esperar, que qué iba a pasar cuando su voluntad fuese finalmente removida. Vegapunk con seriedad le respondía que se lo iba a poner de esta manera, que por ahora ya tenía una reputación de ser totalmente obediente con el gobierno, ¿verdad? Pero que qué pasaría si ahora mismo le ordenasen matar a un niño inocente, que lo que esta transformación significaba es que no solamente iba a perder su voluntad, sus memorias, su sentido de la individualidad, sino que también perdería toda la empatía humana que ahora mismo le impedía cumplir una orden como esa. Pero que habiendo dicho eso, aún le quedaba un nivel decente de voluntad, al menos hasta que el proceso de transformación quedara completo, lo que quiere decir que aún le quedaba alrededor de 1 año de vida. Y así, Kuma, después de escuchar esto, sin perder el tiempo, había alzado una pluma y papel para ponerse a escribir otra carta para Bonnie.
que para sorpresa del doctor, Kuma iba a seguir escribiéndole hasta que se le agotase el tiempo, que Bonnie merecía saber cómo se sentía, que le iba a mandar el amor de toda una vida en este último año que le quedaba. Así veíamos a Stussy reaccionar con una sonrisa, pensando en lo adorable que eran Kuma y su hija, mientras que desde afuera de la isla del futuro escuchábamos a los tres hablando de Bonnie, que ya casi cumplía 9 años, que se preguntaban qué tan grande se había puesto, que si había cambiado mucho, para volver a escuchar el contenido de las cartas de Kuma. Querida Bonnie, no sé cuándo te vaya a llegar esta carta, pero feliz cumpleaños, hija. He vuelto al laboratorio del Dr. Vegapunk. Últimamente hemos estado muy ocupados aquí, para de nuevo volver al reino Sorbet y ver cómo todos celebraban el cumpleaños número 9 de Bonnie, alzando los brazos, aventando confeti, todos felices. Incluso Bonnie, que con una sonrisa enorme en la cara, escuchaba cómo le decían que la abuela Connie le había horneado una pizza gigante justo como a ella le gustaba, para inmediatamente después ver a Bonnie abalanzarse contra la pizza y comenzar a comerla, seguramente recordando esos 6 meses que pasó al lado de su padre comiendo lo mismo, los 6 meses más felices de su vida representados por una pizza, para después, cuando ya todos estaban dormidos, caminar silenciosamente hacia el buzón de la iglesia solo para verlo vacío una vez más. Nada se decía en la oscura sala donde jugaba con su papá. Otra vez nada. Y sentada en el altar, sola en esta oscura sala inmensa, con lágrimas en los ojos, la escuchábamos susurrar el nombre de su padre, decirle donde sea que estuviese que ya había cumplido los 9 años, que dónde estaba. Y finalmente, rompiendo en un llanto que había contenido, mordiéndose los labios, continuaba diciendo que le había prometido que le iba a escribir, que dónde estaban sus cartas. Pero cambiamos de página para escuchar cómo el narrador nos decía que así habían pasado otros 6 meses, sin que ninguna carta pudiese llegar a Bonnie, pues estas eran inmediatamente destruidas por Alpha, para luego pasar a ver a la isla Báltico, la guardia del ejército revolucionario, en donde los escuchábamos gritar que Kuma lo había hecho de nuevo, que había venido a salvarlos, y mientras veíamos la cara de Sabo, seguíamos escuchando que era como tantas otras veces. Cuando el ejército se encontraba en apuros, Kuma llegaba de la nada al último minuto para ayudarlos y después desaparecer sin decirles ni una sola palabra. Kuma-san, gritaban algunos revolucionarios, mientras Dragón continuaba diciendo que si los deseos de Kuma eran no ser seguido, entonces tenían que respetarlo, que seguro tenía sus propios motivos para mantenerlos en la sombra, para no decirles nada. Así regresábamos al reino de Gohan, donde veíamos a Bonnie recuperarse cada vez más de su enfermedad, pidiéndole a los aldeanos que la voltearan a ver, que las piedras habían desaparecido completamente, que por fin iba a poder salir a la luz del sol. De ninguna manera, interrumpía Alpha entrando a la iglesia, que las órdenes eran mantenerla supervisada hasta que cumpliera los 10 años, que todavía faltaban 6 meses. Obviamente los 6 meses que le faltaban al gobierno para completar el procedimiento de Kuma. Bonnie, volteando a verla, le gritaba que era una mentirosa, que el Dr. Vegapunk le había dicho que se iba a curar en 1 año y que ya justo había pasado 1 año desde eso, pero Alpha, sin importarle, le continuaba diciendo que salir de la iglesia estaba estrictamente prohibido. Así, ya en privado, la anciana Connie finalmente les revelaba a los aldeanos y a Bonnie lo que se había estado temiendo durante todo este tiempo, que Alpha y los otros médicos eran realmente agentes del gobierno mundial, que no alzaran la voz, que ella los había escuchado el otro día en el bar cuando estaban borrachos, que aparentemente la enfermedad de Bonnie ya había desaparecido completamente hace varios meses, y que analizando profundamente la situación, Connie decía que aún le faltaba atar ciertas piezas de este rompecabezas, que cuál sería la razón de mantener a una niña saludable así encerrada en la oscuridad, además de que, continuaba la anciana, que simplemente no podía creer
que Kuma no hubiese escrito ninguna sola carta durante todo este tiempo. Bonnie, asintiendo con la cabeza con lágrimas en los ojos, apretaba sus labios dándole la razón, mientras que seguía escuchando a Connie, que le decía que ya se había encargado de todo, pidiéndole a Bonnie que se dirigiera a las costas de la iglesia con Gyogyo y los demás, que fuese al puerto y se aventurase al mar a buscar a su padre. ¿De verdad me puedo ir?, le preguntaba Bonnie emocionada, a lo que Connie le respondía que Gyogyo y los demás no eran pescadores normales, sino que eran una pandilla de rufianes muy fuertes, que estaba segura que tanto piratas como bestias del mar les iban a sacar la vuelta una vez que los vieran en acción, que ellos se iban a encargar de acompañarla para buscar a Kuma. Y así, mientras escuchábamos este plan maestro de Connie, veíamos a la viejecita caminar afuera del portón de la iglesia, diciéndole a Alpha que ya se iba, que iba de vuelta al palacio, mientras Alpha la despedía sin ninguna sospecha de que la vieja Connie, que en español significa engaño, es que Oda lo tenía todo planeado, mientras la sospechosa vieja Connie caminaba hacia el puerto con sus maletas, preguntándose que si realmente este era el mundo exterior, que estaba lleno de césped y de tierra, que miraran el cielo, que era impresionante, que allí arriba estaba el sol. Mientras que desde dentro de la iglesia veíamos a los aldeanos asomarse por la ventana, sorprendidos de que Bonnie de verdad pudiese caminar bajo la luz del sol, que era simplemente un milagro, que esto era una prueba de que Dios sí existía, que nunca se habían imaginado que podrían ver este día. Así finalmente Bonnie, gracias al plan maestro de Connie, que había mantenido en secreto la fruta del diablo de Bonnie, las garras del halcón, le había pedido que se transformase en ella para poder escaparse del gobierno, para que pudiese llegar hasta el puerto del reino de Sorbet, en donde Gyogyo y compañía la estaban esperando con los brazos abiertos en un barco decorado como su comida favorita. Un simbolismo hermoso, mientras que desde dentro de la iglesia, Alpha, enojadísima, preguntaba que dónde se había metido Bonnie, que no era posible porque justo había visto a la reina Connie salir de la iglesia para pasar a ver exactamente a la misma vieja burlándose de ella, diciéndole que no sabía de lo que estaba hablando, que ella era Bonnie, tratando de ganar tiempo para luego ver a Alpha decirle vieja mentirosa. Luego a Bonnie ya a bordo del barco con diseño de pizza de Gyogyo y los otros pescadores, ya adentrándose al mar, varios cientos de metros lejos de la costa, para luego ver a Alpha correr a toda velocidad hacia ellos, abalanzarse incluso por encima del agua, gritándoles que si de verdad pensaron que iban a poder escaparse de ella, que los iba a golpear hasta dejarlos casi muertos, que ya había tenido suficiente de esta farsa, que cuando la atrapase nuevamente iba a encadenar a Bonnie día y noche para hacer todo mucho más fácil, que de hecho iba a por todos, pues las órdenes eran exterminar también a cualquier cómplice. Gyogyo, impresionado de ver a Alpha volando por los aires, les decía a los otros que debía de tratarse de las habilidades especiales del Cyberpol, mientras que Bonnie, en un momento de necesidad, recordaba las historias que le contaba su padre sobre el guerrero de la libertad, cuando ella le preguntaba que qué apariencia tenía Nika, cuando Kuma le respondía que nadie sabía. Interrumpimos para ver a Bonnie utilizando esta técnica que, como les dije, ya conocíamos desde Egghead, el futuro distorsionado, viendo cómo su pequeño cuerpo se inflaba como el cuerpo de un bucanir, no, viendo cómo su brazo crecía desproporcionadamente, justo como la goma de Luffy. Gyogyo y los otros viendo todo sorprendidos, para volver a los recuerdos de Bonnie, las memorias de su padre diciéndole que nadie sabía qué apariencia tenía Nika, pero que se dice que su cuerpo era como la goma, que realmente no había límites a lo que Nika podía hacer durante sus peleas. Y 1, 2, 3, futuro distorsionado, un futuro al estilo Nika, un puñetazo impresionante que bien podríamos llamar tercera marcha de Bonnie, inflando el brazo y dándole de lleno a la cara de Alpha, que cayó completamente rendida, mientras que el narrador nos decía que el gobierno pronto recibiría las noticias de que Bonnie, su rehén, había escapado de
sorbet para salir al mar a buscar a su padre, que como Luffy y los otros supernovas, su tripulación ganaría fama en el mundo de la piratería, que el barco de estos humildes pescadores se transformaría en uno de los barcos piratas más renombrados de la nueva era. Y mientras veíamos a Bonnie sonriendo al estilo de Luffy después de Santo Madrazo, escuchábamos la voz del editor diciendo: una pequeña niña dirigiéndose al futuro. Fin del capítulo 1101 de One Piece, titulado Querida Bonnie, con la noticia de que hay descanso la siguiente semana. Repito, no hay capítulo la semana que viene. Todo con medida. Si te gustaron los coloreados de este capítulo, vayan a apoyar a los artistas en sus redes sociales. Un gracias es lo menos que podemos hacer para con todos estos nakamas.